Muy buenas ya tardes, hermanos. Qué bendición es estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy aquí como casado. Este, entonces gracias a Dios, por ahí anda mi esposa. Todavía se me hace raro decir mi esposa, pero pues allá está atrás. Pero damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener. Estuvimos un tiempo fuera de luna de miel, pero ya en los últimos días hablábamos y decía, no, ya queríamos regresar, ya extrañábamos la iglesia, la congregación, extrañábamos verlos a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por todo lo que Él hizo. Entonces, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar primeramente. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos has dejado, Señor, tu palabra y una base, Señor, para poder guiar nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, en esta mañana, que seas tú obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre, y que el día de hoy, Señor, nuestra vida pueda ser transformada y que no salgamos de este lugar igual, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Quiero hablar un poquito sobre, si quieren vayan abriendo sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 2. Y el pastor habló el domingo pasado o el miércoles, no me acuerdo, acerca del discipulado y de que las personas vean a Cristo en nosotros, ¿no? Y en este tiempo nos casamos, nos casamos en el mes de enero y nos fuimos de luna de miel y una de las cosas que hicimos en nuestra luna de miel es que fuimos a un curso bíblico. A lo mejor ustedes dicen, ájale, ¿qué onda, verdad? Y de hecho, ahí alguien, pusimos una foto y no me acuerdo quién, alguien escribió y dice, ¿qué haces ahí? O sea, como que pues en tu luna de miel, ¿qué estás haciendo ahí, no? Pero estuvimos una semana dentro de un curso y fue algo importante para nuestras vidas, ¿no? Lo que quiero hablar es sobre lo importante, lo que es más importante, ¿no? La importancia del evangelio, la importancia de, como hablaba el pastor, del discipulado. Pero quiero que vayamos primero ahí a Hebreos capítulo 2 y dice el verso 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y ahí me quiero detener un poco porque nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es la diligencia o qué es con más diligencia? Es que tú y yo podamos prestar atención. Hay cosas importantes en la vida, ¿verdad? Todos tenemos cosas importantes en la vida, cosas que planeamos, cosas que pensamos. Ahora que me casé, pues hubo mucha planeación, ¿verdad? No solamente para la boda, pero ya casados, ya en la luna de miel, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay cosas que son importantes y hay cosas que tenemos que atender, hay cosas que planeamos, pero aquí la palabra del Señor nos dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere aquí? ¿Cuáles son se refiere a las verdades que hemos oído, al mensaje de salvación que hemos oído? Y dice, con más diligencia. Hay cosas importantes en la vida y hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que planear y que tenemos que ir en ellas, pero aquí nos dice que con más diligencia, con más atención, con especial atención, atendamos
a las verdades que hemos escuchado, que atendamos al mensaje de salvación que hemos escuchado. ¿Por qué? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles y a lo mejor como a lo mejor todos nosotros, bueno, todos pasamos por la pandemia, y esta pandemia yo creo que a muchos nos hizo entender las cosas que realmente eran importantes, ¿sí? ¿A cuántos se dieron cuenta de algunas cosas que estábamos haciendo que dicen, no, a lo mejor eso no era tan importante, ¿verdad? Cosas a lo mejor en las que gastábamos nuestro dinero que decíamos, no, no es tan importante, ¿verdad? Puedo vivir sin eso, ¿verdad? Ahora, bueno, en estos 2 años que cerraron las plazas comerciales, dijimos, sí podemos vivir sin ir a la plaza, ¿verdad? Cuando antes, ay no, hay que ir, ¿verdad? O a cualquier otro lado, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de lo que es realmente importante, pero aquí la palabra nos dice que pongamos atención, que pongamos especial atención, o que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, al mensaje de la salvación. Y luego dice, no sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, no sea que nos desviemos a falsas enseñanzas, a falsas cosas, ¿no? Hoy en día hay muchas cosas. El pastor hablaba el domingo sobre la obediencia, y yo creo que la obediencia es algo muy importante y es algo que a lo mejor no vemos tanto el día de hoy en cualquier área, en cualquier ámbito. En la escuela, ahora ya los jóvenes pueden, ¿cómo se dice?, debatir con el maestro. El maestro les dice algo, pero ¿por qué? Y a ver, ¿y cómo? Y voy a traer a mi mamá, y voy a traer a mi papá, y esto y lo otro, ¿verdad? En el trabajo, ¿pero por qué? Pero es que yo quiero esto. Y hay hoy en día muchas cosas, o no vemos tanto la obediencia, ¿verdad? Es algo que nos cuesta. Todo ser humano nos cuesta obedecer, pero el Señor nos manda a que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Pero si no podemos obedecer a nuestro jefe del trabajo o a nuestros papás, pues muy difícilmente vamos a obedecer al Señor. Entonces tenemos que aprender como hijos de Dios, como discípulos del Señor, tenemos que aprender a obedecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén, como 4. Amén, muy bien. No, ¿verdad? Todos. A ver, otra vez, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén, dígalo por fe, aunque sea, hermano. Pero bueno, necesitamos aprender la obediencia, necesitamos enfocarnos en lo que es importante, necesitamos atender con diligencia, con más diligencia, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay hoy en día muchas cosas, muchas corrientes, muchas ideas que a lo mejor tú has visto en internet, a lo mejor has visto en las redes, a lo mejor has visto hablar a alguien más. Hace poco, bueno, el año pasado estábamos en una reunión, estábamos Sofía y yo en una reunión, y una persona nos empezó a hablar sobre su iglesia y algunas cosas que estaban haciendo, y se escuchaba bien, ¿verdad? Pero de repente empezó con ciertas cosas que no estaban bien, ciertas cosas que no eran bíblicas. Entonces vemos ahí una desviación, ¿no? Vemos que parece que va bien, pero en un área se desvía, ¿verdad? En algunas cosas, y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, cualquiera, tú y yo, los que estamos aquí. Si no estamos fundamentados en la palabra del Señor, si no estamos yendo a la palabra del Señor, si no estamos no solamente yendo a la palabra, sino dejando que el Espíritu Santo obre y transforme nuestros pensamientos y nuestra vida, entonces podríamos desviarnos en algunas cosas, en alguna corriente de este mundo, en algún pensamiento de este mundo. Por eso dice, y me gusta como dice, que atendamos con más diligencia. Sí atendemos las cosas y a lo mejor lo estamos atendiendo, pero con más diligencia, las cosas que hemos oído. Y lo dice el verso
2, ¿verdad? Leí el 1. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, dice ahí, ¿cómo el verso 3? Gracias. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No le está hablando a los pecadores de allá afuera, sino está hablando a nosotros, los que hemos escuchado la palabra del Señor, los que hemos creído. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Podemos deslizarnos por un descuido. ¿Cuántos se han descuidado alguna vez en la vida en general? Mi mamá una vez se descuidó y se le escapó mi hermana y ya iba con una señora de la mano como a una cuadra, ¿verdad? Por un descuido, ¿verdad? Y nos podemos descuidar. Te descuidas un momento en el carro, ya sea en el celular o volteas abajo y ¡pum!, chocas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no nos descuidemos, no, porque atendamos con diligencia, porque podemos deslizarnos en el camino del Señor. Y cuando empezamos, ¿cuántos alguna vez? Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido estancados, alguna vez nos hemos sentido a lo mejor como que no estamos avanzando o a lo mejor hasta retrocediendo, ¿verdad? Pero ese retroceso o ese deterioro espiritual empieza cuando tú y yo empezamos a descuidar, cuando tú y yo empezamos a no atender con diligencia las cosas del Señor. Ahora que estoy casado, pues ahora sí te tienes que, si de soltero no, pues ahora sí, ¿verdad? De casado tienes que planear muchas cosas. Y a ver, ¿y cómo le vamos a hacer? A ver, ¿y cuánto tenemos? ¿Y cómo lo vamos a gastar? ¿Y dónde? Y etcétera, etcétera. Entonces, hacemos esas cosas en la vida terrenal, ¿verdad? ¿Cuánto más tenemos que hacerlo con el Señor? El martes estábamos en la célula y leíamos el pasaje de Marcos 13 y lo voy a leer rápidamente. Dice Marcos 13, voy a leer desde el 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Pero cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. ¿No? Nos está diciendo de velad y orad, dice, porque no sabes cuándo va a ser el tiempo, ¿no? Entonces tenemos nosotros que estar conscientemente haciendo las cosas del Señor. Tenemos que conscientemente estar atendiendo con diligencia las cosas del Señor. Ahora, escuchar no es fácil, dice, las cosas que hemos escuchado, y a veces escuchar no es fácil. Necesitamos nuestra mente, necesitamos nuestro cuerpo y necesitamos nuestros sentidos para escuchar. Tú ahorita me estás escuchando, pero para realmente estar escuchando necesitas tener tu mente enfocada. Tu cuerpo no puede estar cansado, porque si tu mente está bien pero tu cuerpo está bien cansado, pues tu mente se va, ¿verdad? Tus sentidos, ahorita yo creo que hay algunos que ya están allá pensando en la comida, ¿verdad? Nos pasa, ¿verdad? No estamos enfocados. A mí me pasa que a veces puedo estar escuchando a alguien, ¿verdad? Y viéndolo a los ojos y ¿qué dijo? ¿Verdad? Ájale, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos en otras cosas, estamos pensando en otras cosas, estamos haciendo otras cosas, pero necesitamos nosotros, para poder escuchar, necesitamos tener nuestra mente
nuestro cuerpo y nuestros sentidos dispuestos y enfocados a escuchar. Y escuchar las cosas del Señor, esto que estamos hablando, escuchar su palabra, atender las cosas que hemos escuchado. Necesitamos no solamente escuchar, sino responder en obediencia. Amén. Necesitamos nosotros poder tener una respuesta al Señor, ¿verdad? La obediencia no es escuchar, ¿verdad? ¿Cuántos son papás? ¿Verdad? Si tú le dices algo a tu hijo, pues si escucha, no, pues no está obedeciendo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿por qué no hiciste tu cuarto? Sí te escuché. Pues sí, pero hazlo, ¿verdad? Necesita hacerlo para que haya una obediencia. Y igualmente nosotros tenemos que no solamente escuchar la palabra del Señor, sino necesitamos obedecer a la palabra del Señor. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Dice ahí después, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que todos queremos ser bienaventurados, amén. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Todos queremos, ahorita hablando sobre la velada, todos queremos que nuestras peticiones sean contestadas, amén. ¿Cuántos queremos que Dios responda a nuestras peticiones? Amén. Amén, pero tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que tú y yo buscar lo que el Señor quiere que hagamos, atender diligentemente a las cosas que el Señor nos manda. Todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos cosas. ¿Cuántos de aquí tienen cosas que sabemos que podemos cambiar? Yo soy el primero, ¿verdad? Cosas que sabemos no solamente que podemos, sino sabemos que tenemos que cambiar. Cosas en las que sabemos que estamos mal, ¿verdad? Y sabemos y leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta, pero a veces somos como esos oidores olvidadizos, ¿verdad? Decimos, no, híjole, es que me cuesta. Ahí cuando el Señor me transforme, ¿verdad? Ahí cuando sea la voluntad de Dios que yo cambie, ¿verdad? No, sino tenemos que atender esas cosas. Diligentemente decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy bien enojón. ¿Cuántos enojones? No se crean. No, yo soy bien enojón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atender eso, diligentemente, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué, Señor? Este día tengo que cambiar eso, ayúdame. ¿Sabes qué, Señor? Tengo que cambiar esto en mi vida. Oye, yo soy bien mentiroso, yo soy bien lo que sea, lo que quieras ahí, eso que pensaste, eso, ¿verdad? Señor, ayúdame a atenderlo, Señor. Yo no quiero pasar un día, 2 días más con esto mismo. Ayúdame y tenerlo en mente, enfocar nuestra mente, nuestro corazón para decir, Señor, necesito cambiar, ¿verdad? Entonces debemos escuchar con atención. Y a veces el Señor, nosotros nos hacemos olvidadizos, pero el Señor ahí nos lo remarca, ¿verdad? Y a veces en su palabra no lo dice, o a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Pero necesitamos escuchar con atención y estar dispuestos a obedecer a Cristo. La palabra desobediencia, la palabra desobediencia significa literalmente la palabra desobediencia significa falta de disposición para oír, ¿verdad? ¿Cuántos su mamá los regaña y empieza a decirles algo? Sí, ¿verdad? Sí, mamá, sí, ya sé. Yo no, ¿verdad? A veces sí. Antes. Pero sí, mamá, sí. Todavía no termina de decirte, ¿verdad? Y muchas veces con el Señor somos así.
El Señor nos habla a través de su palabra, o el Señor en comunión con Él nos trae a memoria algo. Sí, ya sé eso, sí, lo mismo de siempre, sí. O sí, ya sé, es que batallo, pero no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a atender eso que el Señor nos está diciendo. Necesitamos hacer caso, ¿verdad? Necesitamos obedecer al Señor. Y tú y yo necesitamos darle la importancia que se merece a la venida del Señor. Ahorita leímos Marcos 13 sobre la venida del Señor, que decía: velad y orad, velad y orad. Y necesitamos tú y yo estar velando y orando. Necesitamos darle la importancia para preparar nuestras vidas para la venida de Cristo. Lo más importante en nuestra vida es que un día vamos a estar juntamente con Él. Lo más importante en nuestra vida no es llegar al cielo, porque muchas veces nuestra meta es llegar al cielo. Ay, sí, disfrutar del cielo, disfrutar de las calles de oro y del mar de cristal. No, esa no es nuestra meta. Nuestra meta es llegar a estar con Cristo. Nuestra meta es que tú y yo podamos llegar y que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿cómo vamos a llegar a que el Señor diga de nosotros: bien, buen siervo y fiel? Obedeciendo su palabra, cambiando lo que tú y yo necesitamos cambiar. Y eso tú y yo lo sabemos. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Lo sabemos, pero muchas veces le damos largas y le damos largas. Yo le he dado muchas largas a áreas en mi vida, a cosas en mi vida, pero tenemos que llegar al punto de decidir y decir: Señor, el día de hoy yo voy a cambiar, con tu ayuda. No puedo solo, pero Señor, ayúdame y con diligencia atacar esas cosas que hemos escuchado. Esas cosas que el pastor nos enseña, que nos dice: tenemos que discipular, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Eso lo tenemos que atacar. Eso tenemos que con diligencia ir. La vida cristiana, hermanos, no es el domingo. Es allá afuera, no es dentro de la iglesia. Aquí es como un entrenamiento, ¿verdad? Donde agarramos fuerza en la presencia del Señor, pero salimos allá afuera a vivir la vida cristiana. Pero ¿cómo la vamos a vivir si no estamos haciendo lo que estamos aprendiendo aquí? Necesitamos con diligencia atender las cosas que hemos escuchado, hermanos. ¿Cuántos creemos que el Señor nos habla a través del pastor? ¿Cuántos creemos que es Dios hablando a través de la vida de nuestro pastor? Amén. Entonces tenemos que atender con diligencia las cosas que hemos escuchado. ¿De quién? No del pastor, sino del Señor. Anteriormente, y dice en este pasaje, anteriormente las cosas que habían escuchado a través de los profetas y a través de los ángeles, de los mensajeros que Dios enviaba a las personas, pero ahora tú y yo escuchamos del Señor Jesucristo. Ahora el Señor habla a nuestras vidas porque el Señor está en nosotros. Amén. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nosotros? Amén. Entonces es Cristo mismo, es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que obedecer a esas cosas que el Señor nos está hablando. Amén. Tenemos que atender con diligencia. En Primera de Timoteo dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego dice el verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, no descuides el don que hay en ti. No descuidemos las cosas que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Cómo van a escuchar las personas allá afuera? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a ser transformados? Necesitamos nosotros como iglesia levantarnos y salir. Es por eso que vamos y evangelizamos, es por eso que vamos a Oaxaca, es por eso, pero no solamente eso, sino es por eso que le hablamos a nuestros vecinos, es por eso que somos de testimonio en nuestro trabajo. Pero necesitamos estar conscientes y necesitamos con diligencia, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, atender todas estas cosas. Y conocemos la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 no, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando vino el novio, el esposo, ¿verdad? 5 se quedaron. Entonces, tú y yo tenemos que estar listos, hermanos. ¿Cómo, y hazte esta pregunta, cómo estás preparando tu vida para la venida de Cristo? ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón, nuestra vida para su venida? ¿Qué cambios hemos hecho en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses o años? ¿Qué cambios hemos hecho? Si no hemos hecho ningún cambio, hermano, es tiempo que con más diligencia atendamos las cosas que hemos escuchado. Esta pandemia nos enseñó que, yo no sé ustedes, pero como que nos temblaron ahí las piernas, ya casi nos andábamos cayendo de seguir al Señor a veces, ¿verdad? Muchos de los que estaban aquí ya no están. ¿Por qué? Porque tenemos que atender esas áreas de nuestra vida para cuando venga el problema, para que cuando venga la prueba, alguna tribulación, estemos bien firmes en el Señor. Amén. ¿Cuántos firmes hay en el Señor aquí, verdad? Amén. Amén. Entonces, lo que quiero decirles en esta tarde ya, hermanos, es que podamos atender con más diligencia. Eso es algo que he tenido en mi mente y en mi corazón, que podamos analizar nuestra vida y que con más diligencia podamos atender las cosas del Señor, las cosas que hemos ido. Sí, el trabajo es importante y lo tenemos que hacer. Sí, la escuela es importante. Sí, todas las demás cosas son importantes y las tenemos que hacer, pero dice, con más diligencia, con más, no sé cómo decirlo, con todo, ¿verdad? Que podamos atender con más importancia a las cosas del Señor, porque dice, el mundo pasará, ¿verdad? Todas las cosas de este mundo van a pasar, dice la palabra del Señor, pero mi palabra no va a pasar. Las cosas que están escritas aquí en su palabra no van a pasar, se van a cumplir y vemos que se están cumpliendo las cosas que dice en su palabra. Pero ¿dónde estamos tú y yo? ¿Estamos dentro de la voluntad del Señor? ¿Estamos batallando todavía? Es tiempo, hermanos, que nos levantemos. Dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Híjole, qué difícil. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos escuchar esas palabras. Todos queremos escuchar bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Entonces atendamos las cosas del Señor, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí en nuestro lugar? Y tú y yo sabemos las cosas en las que tenemos que las cosas que tenemos que atender en cada una de nuestras vidas.
Así que en esta mañana, ahí levanta una oración al Señor y terminaremos orando juntos, pero levanta una oración y eso que a lo mejor viene a tu mente, eso que a lo mejor tú dices he estado batallando, o esto que a lo mejor tú dices no sé cómo hacerlo, no sé cómo cambiar, ya he intentado varias veces, ya he hecho varias cosas, ya he tratado de hacer y no he podido. Eso dile al Señor: Señor, necesito de tu ayuda. Ahorita cantábamos antes en la alabanza, en la administración cantábamos: lléname de tu Espíritu Santo. Yo creo que el Señor quiere y nos está llenando de su Espíritu Santo, y esa es la única forma en la que tú y yo vamos a poder atender las cosas del Señor. Así que en esta mañana levanta tu voz y dile: Señor, necesito de ti. Señor, necesito que tú me ayudes. Ayúdame, Señor, a con más diligencia, Padre, atender tus cosas, atender tu obra, atender esas cosas que tú me has estado pidiendo, atender esas cosas que quizá a lo mejor he estado dejando pasar, esas cosas en las que no he podido obedecer, Señor. Ayúdame, Señor, a poder enfocar mi mente, mi corazón, a poder enfocar mi cuerpo, todo lo que soy, para poder ser transformado por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, queremos ser una iglesia limpia, Señor. Queremos ser una iglesia sin mancha, Señor. Queremos ser una iglesia que cuando tú veas, la veas con agrado, Señor. Padre, queremos ser una iglesia que no solamente se llena de ti, Señor, sino que vaya afuera y da tu evangelio a otras personas, que vaya afuera y da testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Padre, que nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, te puedan ver a ti, Señor, en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra vida, ayuda a nuestra familia, Señor. Padre, que esta congregación, Señor, pueda ser un reflejo de tu amor. Padre, que esta congregación, Señor, pueda ser un ejemplo de obediencia, Padre. Que esta congregación, Señor, pueda ser una congregación que se prepara para tu venida, que está constantemente preparándose, que está constantemente con diligencia atendiendo las cosas que tú quieres, Señor. Padre, creemos y reconocemos, Señor, que lo más importante en nuestra vida eres tú, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos que tú eres todo en nuestras vidas, Señor, y que sin ti nada somos, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que las cosas que hemos escuchado esta mañana, las cosas que hemos escuchado esta semana, Señor, podamos atenderlas con diligencia, Señor. Y podamos enfocarnos en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. La creación soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor,
manos mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Guárdanos, haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Te pedimos que extiendas tu misericordia, nos veas con agrado y nos des de tu paz. Señor, esta semana ábrenos puertas de bendición, no solamente a nosotros, sino a todas nuestras familias, y que podamos ver tu gloria de una forma práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Que Dios los bendiga a todos. Amén.